A partir de este momento continuamos jugando. Porque ahora llegan los comentarios y el análisis de este Mundial 2026. Cada partido, cada gol, cada jugador y cada equipo a tener en cuenta. De Taquito y Rabona post partido. Con ustedes, Gonzalo Vázquez. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El gusto enorme de saludarlos ya en plena Copa del Mundo. Este espacio se llama De Taquito y Rabona postpartido. A partir de ahora, a partir de hoy mismo, todas las madrugadas, de lunes a lunes, vamos a comentar todos los juegos que se desarrollen a lo largo de este Campeonato del Mundo. Y desde ya les agradezco la participación por anticipado. Me gustaría leerlos en los comentarios, así intercambiamos opiniones, quizá discrepemos, quizá coincidamos, siempre claro, dentro de los términos de la educación. El Mundial arrancó bien, una Copa del Mundo que no está exenta de polémicas. ¿Por qué te lo digo? Porque el jugador de Irak, el jugador estrella, Aymen Hussein, así se llama, fue detenido increíblemente, injustificadamente por las autoridades norteamericanas. Estuvo 7 horas detenido en la aduana con retención de pasaporte hasta que se dignaron a liberarlo. Peor fue lo ocurrido con la delegación uzbeka. El plantel de Uzbekistán, jugadores y cuerpo técnico tuvieron que vaciar sus bolsos porque les revisaron absolutamente todo. Dicen que obedeciendo órdenes implementadas ¿por quién? ¿Y qué clase de órdenes? No se limitaron a no contestar y a hacer su trabajo. Lo mismo sufrió el periodista, nuestro colega Nicolás Singer, el periodista de TN Deportivo, que no pudo presenciar la conferencia de prensa brindada por Lionel Scaloni después del entrenamiento del equipo argentino. Esa es otra polémica, pero lo que sucedió con el equipo iraní es algo inconcebible. Irán tiene que disputar sus 3 partidos en Estados Unidos, en las sedes de Los Ángeles y de Seattle. Pero, increíblemente, el presidente Donald Trump dijo que no había garantías para el plantel iraní. Y la FIFA entonces tuvo que gestionar que los iraníes se hospedaran en México hasta un día antes de cada una de sus 3 primeras presentaciones. Eso es un verdadero boicot a una nación, a un plantel que solo quiere jugar al fútbol. Lo que debiera haber hecho la FIFA, se me ocurre a mí, es que tendrían que haber programado o reprogramado los partidos del equipo iraní en tierras mexicanas o tal vez en tierras canadienses, como para que no corrieran ninguna clase de peligro. Ahora, también es poco concebible, es muy poco serio por parte del gobierno norteamericano no brindar las máximas garantías a todos aquellos equipos que concurren al Mundial y que tienen que jugar su partido en tierras norteamericanas. Pero, bueno, también un árbitro africano tampoco se salvó. Omar Artan, así se dice, el árbitro somalí, que está considerado el mejor juez del continente africano, vaya uno a saber por qué no pudo ingresar a tierras estadounidenses, o mejor dicho, ingresó, sí, pero vaya uno a saber por qué lo deportaron de vuelta a Turquía.
país en el que había hecho escala antes de ir a Estados Unidos. Lo que sí, al árbitro Omar Artán se lo recibió en tierras somalíes, en su patria, como si fuera un héroe. Bien merecido lo tiene, el mejor árbitro africano. Eso sí, en la Copa del Mundo, que la FIFA pretendía que fuera histórica, lo está haciendo, pero en el peor de los sentidos, en el más nefasto de los sentidos. Esperemos que todo termine de la mejor manera y que la FIFA se ponga los pantalones frente a las autoridades estadounidenses, sobre todo, que quieren llevarse al mundo por delante, sobre todo con los planteles iraquíes, iraníes, los uzbecos y todos los que no les caigan en gracia. La cuestión es que la jornada de hoy terminó, o mejor dicho, empezó con dos encuentros. Uno en el maravilloso Estadio Azteca, en la victoria de México sobre Sudáfrica por 2-0, con goles de Quiñones, que fue el mejor jugador de la cancha. Fue un gravísimo problema para la defensa sudafricana, y después con gol de Raúl Jiménez, que volvió de una muy seria lesión sufrida allá por el 2018, que había tenido un choque con el brasileño Filipe Luis, o mejor dicho, en 2014, con el brasileño Filipe Luis, cuando se enfrentaron Brasil y México en aquella Copa del Mundo brasileña, que terminó empatado 0-0. El partido entre Brasil y México terminó empatado sin goles, y Raúl Jiménez chocó con Filipe Luis, provocándole una fractura de cráneo que incluso puso en peligro su vida. 8 años después, 12 años después, mejor dicho, Raúl Jiménez convirtió un segundo gol, un gran segundo gol, después de un centro cruzado de Alvarado, que más que un centro fue un pase a la cabeza. Jiménez no tuvo ni que saltar, cabezazo de pique al piso y 2-0, ampliando la ventaja que había conseguido Quiñones a los 9 minutos de iniciado el juego, poniendo en ventaja a la selección local. Una selección local que, si bien no tuvo una actuación brillante, sí justificó y de manera plena la victoria frente a la selección sudafricana, que tuvo gravísimos errores defensivos, y también los chicos sudafricanos estuvieron muy erráticos a la hora de los pases cortos. En lo que hace al partido fue de tono discreto, ¿sí? Con México yendo de mayor a menor. Una vez que consiguió la ventaja, se dedicó a conservarla, pero siempre fue el más claro a la hora de pisar el área. En lo que hace a los sudafricanos, tuvieron muy esporádicas llegadas y fueron tiros fáciles para el arquero mexicano Rangel, porque fueron envíos desde afuera del área sin que pudiera llegarle a causar ningún tipo de problema. Está bien claro que Sudáfrica es la mejor selección del mundo, pero hablando de rugby. Está entre los mejores equipos del mundo el conjunto de los Springboks, pero a la hora del fútbol me parece que tienen que progresar, y bastante, porque tuvieron un nivel de discreto para abajo en su presentación mundialista, tal como lo habían hecho en Francia en 1998 y también en su mundial. Hablo de 2010, el torneo que consagró al equipo español como campeón del mundo. Pero volviendo al encuentro de México y Sudáfrica, disputado en el Estadio Azteca, cuando hubo algo de fútbol, corrió por supuesto a cargo de los mexicanos, con Quiñones como abanderado y como arma principal de ataque. Se las arreglaron lo suficientemente bien como para complicar a los sudafricanos. Ya te digo, sin ser una maravilla, sin brillar, pero sí de manera clara, fue la victoria del equipo local. El equipo dirigido por Javier Aguirre arrancó bien. El funcionamiento fue sólido. La mitad de la cancha fue una zona de tránsito rápido, y si no conquistó más goles fue porque le faltó claridad a la hora de definir. En segundo turno, en el Estadio Jalisco,
domingo en Guadalajara se enfrentaron los coreanos frente a la República Checa, que volvía a una Copa del Mundo después de 20 años de ausencia. Y fue triunfo de los surcoreanos por 2-1 y con perfecta justicia, porque el primer tiempo quizá no había dejado demasiado, pero las poquitas situaciones que hubo frente a las áreas fueron por parte de los coreanos. Los checos no tienen una buena línea media, razón por la cual tienen un juego muy directo, muy contragolpeador, muy a ver qué pasa en el área contraria. Sin embargo, a los 11 o 12 minutos del complemento fue la República Checa, por intermedio del número 7, su capitán Krejci, que se puso en ventaja. Luego de un lateral al área, ante la indecisión, ante la distracción de los defensores coreanos, que tienen un bajo promedio de estatura. Por otra parte, Krejci cabeceó solo en la línea del área chica para establecer la ventaja que duró poco y que, si se me permite, era injusta, porque el equipo coreano había hecho las cosas mejor a lo largo de todo el desarrollo del partido, y era el arquero checo el que evitaba que los coreanos se pusieran en ventaja. Así todo, tuvieron que remontar el 1-0 en contra, y después del empate coreano, una maravillosa jugada del número 6, Inbeon, después de una perfecta combinación de la mitad de la cancha para adelante. Inbeon, cuando le salía el arquero y lo cerraba un defensor, hizo el amague, se tomó un segundo más, empaló la pelota que entró como pidiendo permiso sobre la base del palo izquierdo. Era el empate y era un resultado que tenía mucho más que ver con el desarrollo del partido. Y después, a los 80, a los 35 del segundo tiempo, otra buena combinación, otra buena maniobra del número 6 coreano, que fue el mejor jugador de la cancha. Hablo de Inbeon. Esta vez se fue por la derecha, mandó el pelotazo al área y su compañero Hyun-Ju la tocó en la puerta del área chica. La pelota le rebotó en la mano al arquero, pero siguió su curso hasta el fondo del arco. Fue la victoria coreana, y con perfecta justicia, porque había sido el mejor de los dos. Los checos casi que tuvieron el empate por acciones aisladas, y antes del segundo gol coreano le habían anulado el segundo tanto al equipo checo por posición fuera de juego. En la actuación del árbitro egipcio, Omar Aman, fue buena, fue correcta. No así la de Wilson Sampaio, el brasileño, que expulsó mal al jugador sudafricano Sithole, porque por una supuesta falta desde atrás que no existió, y después también me parece que expulsó mal a Suané, dejando al equipo sudafricano en inferioridad numérica, con el encuentro ya 2-0 para México. Pero también, y en esta no se equivocó, México terminó con 10 por la expulsión de Montes, con el tiempo ya cumplido, jugándose precisamente tiempo adicionado al reglamentario. En resumen, una esperable victoria del equipo mexicano, que hizo las cosas como debía hacerlas. Un equipo sólido, sin brillar tal vez, pero no hubo dudas en ningún momento, desde que Quiñones puso en ventaja a México, que la selección azteca iba a ganar ese partido. Y después la sorprendente Corea del Sur, un fútbol vistoso, un fútbol lujoso, quizá con algunas dudas defensivas, sí, pero lo compensa, y vaya si lo hace, de la mitad de la cancha para adelante. Los dos partidos correspondientes a la primera fecha del Grupo A ya se jugaron con victorias de quienes lo merecían.
¿sí? México en primer turno, después Corea del Sur jugó mejor, y yo diría que bastante mejor, frente a la República Checa. Para hoy viernes, en primer turno, Canadá, la presentación de otro de los anfitriones frente a Bosnia, y en segundo turno la presentación de Estados Unidos frente a Paraguay, en el que quizá sea el más atractivo de los dos partidos a disputarse en la segunda fecha, en la segunda jornada de esta Copa del Mundo. Hasta aquí esta primera mini edición de Taquito y Rabona. Espero tus comentarios, a ver, así nos conectamos, nos escribimos y te sigo comentando todo el Mundial de lunes a última hora. Me olvidaba, los partidos de la 1 de la mañana los comentamos al día siguiente. Así que por el momento me despido, pero solamente hacemos un pequeño gran entretiempo y dentro de unas 22 horas más o menos nos volvemos a encontrar jugando como siempre de Taquito y Rabona, pero postpartido. Chao, hasta luego. Esto fue de Taquito y Rabona postpartido. Hacemos un entretiempo, pero no te vayas, que volvemos. Porque el fútbol no para. Y nosotros tampoco.